Bueno, nos visita el doctor Nicolás Bonomo y si hablamos de columna, por supuesto que tiene que estar él. Y vamos a empezar a hablar de generalidades de la columna. Bienvenido, doctor, Bueno, ¿cómo muchas estás? gracias. Bien, ¿y tú? Vamos a hablar de columna. De Bien. columna vertebral. Exacto, ¿Qué es la columna vertebral? exacto. Es el eje del cuerpo que se extiende desde la base del cráneo hasta el coxis, que son las últimas 4 vértebras fusionadas. ¿Qué hace la columna vertebral? Bueno, Duele. duele. Además Sí. de, Además de eso, además de doler, ¿qué hace? ¿Para qué sirve? bueno, a veces no siempre No, duele no y es lo siempre que duele, tenemos por que evitar y supuesto. prevenir. Este, y para eso vamos a empezar a hacer un poquito de historia, capaz. Vamos a Perfecto. remontarnos a los orígenes, a la evolución del hombre. El hombre pasó de ser un ser de 4 patas a 2 patas. Claro. Y esto tuvo algunas consecuencias. Los miembros posteriores, en aquel momento, estábamos en 4 patas, se empezaron a hacer cada vez más locomotrices y se empezó a crear el aparato locomotor, ¿tá? Que son los miembros inferiores. Se fue perdiendo la cola y la columna pasó de estar en un estado horizontal a adoptar de a poco una vertical. Y eso tiene también sus consecuencias. ¿Qué consecuencias? Y bueno, que estamos siempre en una posición y aguantando siempre la fuerza de gravedad, ¿tá? Que nos lleva a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo el peso que aguantan la región cervical que la que aguantan la región lumbar. Las vértebras, la columna vertebral está compuesta a su vez por vértebras vertebrales. Que se dividen por regiones. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares y 5 o 6, dependiendo de algunas variantes anatómicas, 5 vértebras sacrafusionadas. O sea que tenemos en total. Tenemos unas 33, 34 vértebras, porque a eso me faltó decir 4 vértebras coxígeas también fusionadas que forman el coxis. Entonces, para aguantar la gravedad y como el peso va aumentando desde la cabeza hacia los pies, digamos céfalo-caudal, los cuerpos vertebrales van creciendo en tamaño y en espesor, o sea que son más grandes las vértebras lumbares que las cervicales, un poco más grandes las vértebras lumbares también que las torácicas. Y las vértebras fusionadas, como son el sacro y el coxis, el sacro, por ejemplo, se ensancha, se fusionan las vértebras para tratar de sostener más el eje ese del cuerpo que hablábamos, que es la columna vertebral. Entonces, ¿qué pasa? Como la bipedestación, o sea, estar en 2 pies, también es otra de las características que nos diferencia del resto de los animales, así como habíamos hablado en tendinitis y en otros programas del miembro prensil. Sí. El hombre, al pasar a 2 patas, la biomecánica de la columna también cambia. Si nosotros en un corte sagital, o sea, visto de costado, de perfil, podemos ver la columna, vemos que la columna tiene 4 curvaturas, o sea, como una S, algo así, y de vuelta otra curvatura. Claro, como acá para adentro, Ahí para va, afuera. exacto. Cuando nosotros somos fetos, o sea que estamos dentro del vientre materno, la columna tiene solo una curvatura, que es una concavidad, Claro, por eso el bebé siempre está como dobladito, dobladito. ahí va. Una concavidad anterior, una convexidad posterior a nivel torácico. Claro. Al final de la vida intrauterina, hacia al final de la etapa fetal, se empieza a formar, ¿tá?, una convexidad anterior, ¿tá?, en la parte cervical. Después que nacemos y hacia las 6, 12 semanas o entre las 6 y 12 semanas de vida, se sigue desarrollando esa curvatura y ya está desarrollada, digamos, la curvatura, esa convexidad anterior, cervical, debido al sostén cefálico, a que el bebé rota siempre para tener el horizonte, ampliar su horizonte, su campo visual, se empieza a formar, se termina de formar, digamos, o ya está muy marcada
la curvatura esa cervical. Después, también en la evolución, nos vamos sentando, empezamos a caminar, primero ampliando la base de sustentación, después corremos, caminamos, todos saltamos. Allá cerca de los 5 años, la curvatura lumbar, o sea, otra convexidad anterior, queda formada. Eso de los 5 años, más o menos. Hoy en día las cosas un poco han cambiado, porque los niños vienen cada vez más precoces, también han cambiado los hábitos. Porque en realidad el niño, eso es lo que iba a preguntarte, ¿no? Los niños recién nacidos, antes, bueno, ni hablemos, porque en mi época no bajaban todavía, pero realmente ya los niños incorporan la cabeza mucho más rápido. O sea que habla de una evolución real apreciable. Apreciable. Hoy en día un recién nacido de horas ya... Sí, levanta la cabeza. Sí. También hay que tener cuidado, no sentarlos mucho, no, está clarísimo. No, de respuesta, como lo que yo estaba hablando era como de la respuesta natural, no sin que nosotros le impongamos nada. O sea, lo que el bebé hace en la cuna ya es como que pasa de un lado al otro. Yo me acuerdo que lo ponía a los chiquitos, quedaba así, hasta que no iba a buscarlo, lo ponía para el otro lado. Y ahora es como que ellos solos... Son más despiertos. Claro, vienen distintos. Estamos viniendo diferentes los humanos. Entonces, ¿qué pasa? Esas curvaturas, que son las adquiridas, o sea, la curvatura cervical y la curvatura lumbar, o sea, la lordosis cervical y la lordosis lumbar, es donde asienta la mayor parte de las patologías de la columna. La última curvatura de la columna, la sacrocoxigia, se da también por la bipedestación, la posición de la cadera que tira la pelvis hacia adelante, y terminamos de formar las curvaturas, las 4 curvaturas de la columna. Porque las partes de abajo, sacro y coxis, van como para adentro, ¿no? Como si diéramos para adelante. Sí, pues visto de costado, digamos, de perfil, tenemos así si acá está la cabeza, tenemos así la parte cervical, sí, así la parte dorsal, así la parte lumbar, y de vuelta como para adentro la parte sacrocoxigia. Claro. Entonces decíamos, a grandes rasgos, una vértebra tipo se puede dividir, o sea, todas las tienen algunas particularidades, pero todas las vértebras tienen un cuerpo vertebral. En el medio hay un agujero, que es el agujero vertebral, y de ese agujero vertebral salen unas espinas, las apófisis espinosas y transversas, que dividiendo, hablando de generalidades y capaz que un poco mal, pero sirve como ejemplo, la parte anterior, ese cuerpo, vendría a dar sostén a la columna, ¿tá? Le viene a dar sostén a todo el cuerpo. Recordemos que las vértebras se mantienen en esa posición gracias a los ligamentos y a los músculos, ¿tá? Y entre ellas están los discos intervertebrales, ¿tá? Que son famosos porque a veces... las hernias de disco. Hernias de disco. El disco está compuesto también por 2 partes, un anillo fibroso por fuera, un núcleo pulposo por dentro, que está mayoritariamente compuesto por agua. Por eso es bueno también hidratarnos para proteger la columna, ya de paso lo vamos tirando. Y bueno, entre los discos, las vértebras están los discos vertebrales. Decíamos que esa parte de cuerpo vertebral, junto con los discos, los músculos y los ligamentos, darían sostén a la columna. La parte central, el agujero ese, que forma un conducto, la superposición de cada agujero, es lo que aloja la médula espinal, que es la parte del sistema nervioso central que se encuentra en nuestro raquis, con sus raíces, porque la médula espinal no cubre toda la columna, o sea, llega hasta cierto punto, y de la segunda lumbar para abajo ya son raíces que salen de ella, formando una cola de caballo que se llama, ¿tá? Y la parte posterior es la que nos da el movimiento. ¿Por qué es importante más o menos conocer así a grandes rasgos la generalidad de la columna? Y bueno, porque está demostrado que uno puede prevenir lo que conoce, puedo cuidar lo que conozco. Si yo no tengo mucha idea, no sé mucho la anatomía, no sé qué pasa si hago tal movimiento, o si me acuesto mal, o si hago un esfuerzo desmedido, no lo puedo prevenir. Entonces, teniendo una noción, una idea de visualizando más o menos cómo lo tenemos, uno puede tener una idea realmente. Exacto. Sí, sí.
Y siempre tener presente que la columna tiene esas curvaturas, ¿tá? Siempre pensándolo de perfil, las curvaturas visto desde el punto de vista horizontal, digamos, están mal, son Claro, patológicas, no las otras tendrían no. que ser, Exacto. claro. Las otras sí y sirven para la biomecánica de la columna. Claro, Entonces, teniendo eso presente, podemos empezar a cuidarnos. claro. Siempre, desde nuestro punto de vista, y siempre acá hablamos de generalidades, siempre tenemos tener que presente, siempre que podamos, somos movimiento, o sea que movernos, tener una actividad física moderada, y eso, aparte de ganar salud cardiovascular, también nos sirve para la columna, ¿tá? Nos previene de enfermedades. Estar en normopeso, o sea, mantenernos en nuestro peso ideal para talla y para edad, es muy bueno para proteger la columna. Y bueno, así con este pantallazo general dejamos abierto Perfecto. otro programa. Y vamos a continuar. Muchas gracias. No, por doctor. favor, gracias. Bueno.